Anhelo lo vedado como flor al sol que la marchita, sabiendo que en su luz prohibida florece mi perdición. Bueno, veremos psicología detrás de lo prohibido, qué efectos psicológicos son los que influyen para el interés del ser humano a desafiar lo prohibido, a transgredir esa parte restringida por determinada autoridad, por determinadas personas, y cómo efectúa esto en nosotros. Para esto veremos algunas teorías de algunos autores, específicamente tres, como vendría siendo Michael Balint, Sigmund Freud y Nietzsche. Empezando con Balint, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, él tiene específicamente una teoría llamada teoría de la reactancia, donde nos dice que la atracción hacia lo prohibido sucede cuando una persona percibe que su libertad de elección está restringida o amenazada. Por consecuencia, entrando a un estado motivacional llamado reactancia psicológica, esta reactancia impulsa al individuo a restaurar esa libertad, a menudo haciendo exactamente lo contrario de lo que se le exige o se espera de él. Cada vez que se experimenta reactancia, aspiramos a recobrar esa libertad. El sujeto puede o no ser consciente de que está experimentándola. Cuando es consciente, puede negarse a reconocerla, llegando a conducir a sentimientos agresivos y hostiles cuando es muy fuerte. Esto tiene mucho que ver con el deseo de lo prohibido, donde simplemente lo que está vedado puede volverse más atractivo porque desafía una restricción percibida. De esta misma forma se puede explicar por qué cuando a las poblaciones en general se les limita en cualquier sentido, como es un régimen autoritario, siempre hay un sector que busca retomar o recobrar libertades o privilegios que se les fueron quitados. Por ello es más peligroso una población que se sabe libre y después de eso, por determinada situación, es sometida por alguien o algo. Si esta misma se le oprime en demasía, lo primero que hará es levantar la voz. Ejemplos como este hay cientos en toda la historia. Para ser concretos, está el caso de la Revolución Española, cuando en 1808 Napoleón tomó y saqueó varias ciudades españolas en su camino hacia Portugal y depuso al rey Fernando VII. Y en respuesta, la población de manera generalizada comenzó a organizar distintas milicias para combatir y expulsar a los invasores que los reprimían. Entonces, siguiendo este sentido, se entiende que buscamos recobrar esta libertad de distintas formas. De forma directa, se nos impone algo y por consiguiente hacemos lo contrario. Aunque esto no tiene que ser necesariamente su opuesto negativo, sino que también puede ser una simple reducción de la influencia positiva que nos brinda lo que en primer lugar se nos impuso. Por ejemplo, una madre que le dice a su hijo: no quiero que salgas con ese grupo de amigos, no me gusta la influencia que tienen sobre ti, ¿no? Si esa madre había tenido hasta ese momento una buena relación de comunicación con su hijo, esta influencia positiva puede debilitarse justo por intentar imponer una restricción. Esto último es a lo que se refiere una reducción de la influencia positiva. Un ejemplo de la cultura popular, de la serie Rick y Morty, cuando a Rick Sánchez, esta federación de los Ricks, me parece, o la ciudadela de los Ricks, cuando buscaron prohibirle a seguir haciendo pues sus desmadres, no hizo lo contrario, sino que se agarró contra ellos y pues los destruyó, ¿no? La otra forma es de forma indirecta. Esta sucede cuando se nos es arrebatada una libertad o eliminado de manera total algún comportamiento y lo suplimos pues de manera simbólica con otra. Además, se puede recobrar esta libertad convenciendo a otro de que realice el comportamiento eliminado. Por ejemplo, un adolescente que fumaba marihuana tuvo que dejar el consumo, pero aumentó mucho el consumo del tabaco y a su vez insiste en su círculo cercano pues incitarle a consumir estas sustancias, por ejemplo. La última forma, de manera subjetiva, es cuando a un individuo se le prohíbe algo y ataca esa prohibición, pero desarrolla un fuerte rechazo u odio hacia esa persona que lo prohibió o que realizó esa prohibición. Un ejemplo de esto podría ser un joven grafitero que es perseguido por precisamente hacer grafitis o sus pinturas, no sé, casas en propiedad pública, por la policía. Y aunque no es propiamente la policía quien hace estas restricciones, sí lo es el rostro que representa esto y se hace valer. Debido a esto, el individuo desarrolla una fuerte aversión hacia la policía y si se rodea en un contexto marginal, esta aversión puede aumentar. Habiendo visto la teoría de reactancia de Balint, pasamos a la de Freud, Papi Freud. Sobre ello, algo muy conocido, la estructura psíquica o las instancias psíquicas muy conocidas, se sabe el ello, que es aquello que representa los impulsos primarios, ya sean desosexuales, agresivos, impulsivos, todo esto, guiados por el principio de placer, simplemente. Está también el superyo, pues internaliza esas normas sociales, la moral, ideales, actuando como un juez interno propio, ¿no? Y finalmente el yo, que es aquella
mediación entre el ello y el superyo, buscando equilibrio mediante el principio de realidad. Entonces, el contenido en el ello se encontraban todos estos deseos que entran en conflicto con las normas sociales, donde la manifestación de estas pulsiones reprimidas puede expresarlas en formas de fantasías, básicamente, donde el ello siempre busca una gratificación inmediata. La atracción por lo prohibido surge por la tensión entre el ello y el superyo. Cuando un deseo es reprimido porque es socialmente inaceptable, no desaparece, sino que se desplaza o se sublima, emergiendo de formas indirectas o transgresoras. Freud a todo esto identificó distintos mecanismos en esta atracción a lo prohibido, donde encontramos la represión y la regresión de lo prohibido, donde estos deseos tabús o de lo prohibido simplemente se suprimen en el inconsciente y se cargan de un valor ya sea erótico o emocional, precisamente por ser inalcanzable. A su vez, Freud lo vinculaba al concepto de lo siniestro. Sin embargo, estos resurgen como formaciones de compromiso, ya sea sueños, lapsus o incluso la atracción compulsiva hacia lo prohibido. En ejemplo, tenemos a Ned Flanders, de esta serie de Los Simpsons, donde Ned Flanders es un hombre extremadamente religioso, educado en un hogar conservador, que ha reprimido todo impulso agresivo o sexual. Sin embargo, a lo largo de la serie hay momentos en los que estos impulsos reprimidos emergen. Se muestra físicamente atractivo, episodios donde empieza a tener una ira reprimida, donde empieza a mentar la madre a todos ahí, o momentos donde simplemente su moral es desafiada. Parece que hay un episodio de los recientes de Los Simpsons donde es tentado por Marge, precisamente. Esa parte restringida se suprime en el inconsciente y se carga de ese valor erótico. De esta misma forma está la sublimación, la cual esencialmente es aquella energía de impulsos vertida sobre un objeto que cambia de un objeto a otro, donde si es dirigida hacia actividades socialmente aceptadas, es considerada una transgresión creativa. Pero si esta sublimación falla, se manifiesta como una obsesión por lo prohibido. Ejemplo de esto, de la serie You, el personaje de Joe Goldberg. Joe canaliza inicialmente sus impulsos obsesivos y necesidad de conexión a través de la lectura, la escritura y el cuidado de los libros, una forma de sublimación intelectual. Sin embargo, cuando esta sublimación falla y no logra establecer vínculos reales, esos mismos impulsos se transforman en una obsesión por lo prohibido, el acecho, el control y eventualmente la violencia. Lo que comienza como amor romántico termina siendo una transgresión destructiva. También hablando del tabú, según Freud, la cual es una prohibición social impuesta sobre deseos inconscientes, especialmente aquellos que tienen un fuerte contenido sexual o agresivo, es decir, que prohibimos lo que de manera inconsciente queremos, aunque esto tiene una connotación social y cultural. Al estar internalizado, reprime de manera automática estos deseos o pulsiones, lo que se manifiesta como sueños, lapsus o neurosis. Siendo esta última particularmente de interés, ya que se considera que ciertas enfermedades mentales, mejor denominados trastornos mentales, son producto de una represión o en su defecto de una fijación. Pues en este tabú existe una ambivalencia emocional, donde hay simultáneamente atracción y rechazo hacia el objeto prohibido. Freud lo explica con ejemplos como el tabú del incesto, donde sentimos afecto por nuestros familiares, pero al mismo tiempo la cultura reprime cualquier deseo sexual hacia ellos. Y no te vayas muy lejos, aquí en México está el mame, esta parte de la gente del norte, del Monterrey, específicamente en Monterrey, no sé por qué, donde dicen que tienen relaciones sexuales con sus primas, esta parte, que de no ser cierto, de no tener cierta vericidad, no se diría, no se estaría hablando. Entonces es algo que pasa, no específicamente en Monterrey, esto pasa en cualquier parte del mundo, pero sí, esta restricción social hacia la familia hace que existe esta ambivalencia de atracción y rechazo hacia este objeto. Y para esto también debemos considerar que las prohibiciones o tabús son culturalmente relativos, inclusive entre propios individuos de una misma comunidad, por razones de religión, ideología o simples costumbres familiares, ¿no? Y lo que hablamos de la transgresión se explica por esta parte, porque para un sujeto lo que puede ser normal o una actividad más normal, para otro es una transgresión a sus valores y modelos. Y llegando al último, en la teoría nietzscheana, si lo podemos poner así, él dice lo que una sociedad prohíbe adquiere un halo de sacralidad negativa. Al vetarlo se potencia su deseo, la prohibición muestra que ahí yace un foco de energía vital dispuesta a ser liberada, donde la transgresión de lo moralmente prohibido no es un acto de mera rebeldía, sino la manifestación más pura de la voluntad de poder, un impulso creativo que impulsa la vida misma y desafía cualquier norma que limite la expansión de uno mismo en ese sentido. Nietzsche redefine la realidad
no en términos de ser estático, sino como una serie de voluntades en constante lucha por afirmarse y expandirse, lo que él denomina voluntad de poder. Esta voluntad no se limita a la conquista externa, sino que es ante todo un proceso interno de superación y creación de valores propios, que se ejerce rompiendo las ataduras de las moralidades establecidas. Un ejemplo, igual, cultura popular, esta película de Jonathan Wick, este personaje pues que representa una figura que tras haber intentado vivir bajo las normas sociales, en este caso el retiro, tener pareja y la paz, por ponerlo así, se ve forzado a regresar a un mundo violento que la sociedad condena, pero que paradójicamente respeta y teme. Al romper la prohibición de volver al negocio, John desata una fuerza que no es simple venganza, es una voluntad de poder que lo lleva a trascender constantemente sus límites, al reafirmarse como un individuo en un mundo de reglas impuestas por otras personas. Bueno, todo esto resulta bastante interesante, esta parte de lo prohibido, partiendo de la idea de que una restricción, lo penado, como se guste ver, en cualquiera de sus modalidades, ya sea limitado a acciones o también pensamientos, implica por su propia naturaleza el devenir de una regla, ya sea escrita, como puede ser una legislación, o implícita, como lo es la ética y la moral. Aunque recordemos algo muy importante, que de las acciones vienen los pensamientos, así como de los pensamientos vienen las acciones mismas. Esto significará necesariamente la pérdida de una libertad, ya sea mediante represiones y sublimaciones, como lo plantea el psicoanálisis, que vimos con Freud, o por la necesidad de recuperarla debido a la voluntad inherente al ser humano. La atracción hacia lo prohibido siempre estará presente en cada uno de nosotros. Aquí dependerá de qué tan funcional o de qué tan disruptivo es para cada persona, pero siempre estará ahí. Y lo peligroso de este deseo no es obtener lo que es negado, sino que al querer cualquier objeto, idea, o inclusive relación de esta índole, pues se pierde el propio atractivo de la actividad u objeto, y al buscar recobrar estas sensaciones se busque un nuevo objeto de la misma índole, creando pues digamos un loop, un círculo vicioso pues que no puede acabar. Además es importante considerar que el acto de transgredir todas estas normativas sociales o realidades impuestas no son solo en el sentido de la búsqueda de una libertad, ya que esta libertad pues no es estática, sino que evoluciona y cambia, así como las mismas personas lo hacen. Abre las puertas a la innovación y la creatividad tantas veces sea necesaria en nuestra larga historia, porque recordemos que mientras existan personas, pues existirán ideas. Y bien, entonces vimos lo que para algunos teóricos implica todo este proceso de la prohibición, de la restricción, y el por qué para el ser humano es tan atractivo transgredir estas normativas y con qué finalidad, ¿no? Es interesante y claro, no en un solo video podremos ver todo lo que implica esto. Se podría hacer una segunda parte, una tercera parte hablando de esto o casos más específicos. En este caso vimos 3 autores y algunas simplificaciones de la cultura popular, John Wick, Ned Flanders. Aquí podría entrar Mulan, por ejemplo, ya metiéndonos a más temas de género en dadas épocas. Sor Juana Inés de la Cruz también podría aplicar aquí en México más cercano. Y bueno, sobre lo que dicen los autores, pues son esencialmente la misma cosa, hablado con distintas palabras, con distintos conceptos, pero en esencia es lo mismo, ¿ok? Muy interesante todo esto, la verdad, el ser humano sigue siendo pues muy complicado, hay muchísimas cosas que no sabemos, muchas cosas que podemos estudiar y analizar. Me gustaría ver tú qué opinas, qué pensamientos te genera esto de lo prohibido. ¿Estás de acuerdo con los teóricos? ¿Te habías dado cuenta de estos ejemplos en estos personajes? Cualquier cosa, escríbelo ahí abajo, regálame un like, una suscripción, todo eso pues me apoyará bastante. Y pues agradecer a mi compañero Eduardo Jacob Rosas Barrón, que pues nos ayudó con la investigación, el autor intelectual, si lo quieren ver así, de este video. Pues sí, como se llama el canal, Medusa Project, pues es un proyecto, me gustaría involucrar a personas que estén interesadas en esta parte de la psicología, cosas interesantes sobre tendencias actuales, sobre la cultura popular, buscando pues que sea un proyecto pues sólido, además de ofrecer pues información y pues entretenimiento al final del día. Muchas gracias por ver este video y si tienes alguna duda, algo que quieras expresar, pues ahí abajo en los comentarios. Gracias, nos vemos.